milagro o estafa. La historia secreta de Pachita, la curandera mexicana. ¿Alguna vez has escuchado de Pachita? Una mujer que se convirtió en leyenda en México por sus asombrosas habilidades como curandera. Realizaba operaciones sin bisturí ni anestesia, afirmando que un espíritu indígena la guiaba. El día de hoy conoceremos la historia de Pachita, una mujer misteriosa que dejó una huella profunda en quienes la conocieron, desafiando la ciencia y cautivando a todos a su alrededor. Acompáñame en este viaje por el mundo de Pachita, donde lo espiritual y lo médico se unían de manera casi incomprensible. Primeros años y despertar espiritual. Para entender a Pachita, debemos regresar a sus inicios. Nació en 1900 en Parral, Chihuahua, y aunque se le conoció como Pachita, su nombre verdadero era Bárbara Guerrero. Desde temprana edad, Pachita mostró señales de una conexión especial con lo espiritual, habilidades que la marcarían para siempre. Como curiosidad, en su juventud, Pachita comenzó a experimentar visiones que describiría como señales. Afirmaba que veía luces y figuras que le hablaban, y poco a poco fue dándose cuenta de que tenía el don de sanar con sus manos. Ella creía que su linaje indígena le otorgaba una conexión especial con los espíritus de sus ancestros, quienes, según ella, le ayudaban a comprender el cuerpo humano de maneras que iban más allá de lo que la medicina occidental podría ofrecer. La conexión con Cuauhtémoc. Pachita afirmaba que al realizar sus curaciones, el espíritu de Cuauhtémoc, el último emperador azteca, la guiaba. Según Pachita, este espíritu le otorgaba fuerza y sabiduría, permitiéndole realizar operaciones complejas sin necesidad de herramientas quirúrgicas. Como dato curioso para los asistentes, el cambio en Pachita era visible. Su voz se volvía más grave y sus gestos más precisos. Incluso se decía que Cuauhtémoc tomaba posesión de su cuerpo, transformándola en una especie de médium que canalizaba la energía ancestral. Este aspecto hizo que muchos seguidores sintieran una conexión espiritual profunda durante sus sesiones. Para ellos, no solo recibían una curación física, sino también una experiencia mística, en la que parecía que el tiempo y el espacio se transformaban. Método de curación y cirugías espirituales. Las técnicas de Pachita eran únicas y desconcertantes. Con un simple cuchillo de cocina y sin anestesia, realizaba operaciones que, según ella, consistían en abrir el cuerpo y sanar desde el interior. Muchos pacientes describían sentir solo una leve presión y afirmaban que Pachita les trasplantaba órganos espirituales. Un dato interesante es que Pachita empleaba lo que llamaba agüita de Cuauhtémoc, un líquido especial que, según ella, purificaba y sanaba. Antes y después de cada intervención, usaba esta agua en sus manos y sobre el cuerpo del paciente. Durante la operación, Pachita nunca dudaba. Colocaba sus manos en zonas específicas del cuerpo y después realizaba un corte superficial. Aunque pareciera imposible, sus pacientes decían no sentir dolor y sus heridas sanaban con rapidez asombrosa, un fenómeno que desconcertaba a médicos y científicos. Como ejemplo, un hombre relató cómo Pachita le trasplantó un riñón, usando solo sus manos. Según él, sintió cómo Pachita extraía un órgano espiritual y lo colocaba en su cuerpo, asegurando su recuperación en poco tiempo.
Testimonios de pacientes y seguidores. Los relatos de sanación de Pachita se contaban entre todas las clases sociales en México, desde campesinos hasta figuras prominentes de la política y el arte buscaban su ayuda. Decenas de personas visitaban su casa para tratar enfermedades que la medicina convencional no podía curar. Una historia curiosa es que uno de sus seguidores más fieles fue Jacobo Greenberg, un científico y parapsicólogo mexicano, fascinado por los fenómenos espirituales. Greenberg observó varias de las sesiones de Pachita y documentó sus experiencias en el libro Pachita, donde describe los métodos y la fuerza espiritual de esta mujer. Greenberg afirmó que lo que Pachita hacía no tenía una explicación lógica y que lo desafió a replantearse sus propias creencias sobre la conciencia humana y la energía. Otros testimonios de pacientes documentaban desde la desaparición de tumores hasta la recuperación de órganos dañados. Inclusive, una mujer cuyo testimonio fue recogido por Greenberg relató cómo, después de una operación espiritual con Pachita, logró curarse de una infección renal que los médicos habían catalogado como incurable. ¿Sabías que Greenberg comenzó a desarrollar teorías sobre la conciencia y la mente influenciado por lo que presenció junto a Pachita? Si quieres conocer más sobre este tema, te recomiendo que vayas a nuestro canal de YouTube y busques el video donde hablamos más sobre la vida de Jacobo Greenberg y sus teorías. Sin embargo, esto dio origen a sus investigaciones sobre la sincronía cerebral y el campo de energía humana, teorías avanzadas para su época. Controversias y escándalos. No todo fue aceptación y éxito para Pachita. Sus prácticas también generaron rechazo y temor. La comunidad médica en general veía sus métodos con escepticismo e incluso como un riesgo. A pesar de los testimonios de sanación, los médicos criticaban sus operaciones sin esterilización y sin anestesia. Una curiosidad es que Pachita fue arrestada en varias ocasiones bajo el cargo de ejecución ilegal de la medicina. Sin embargo, nunca pasó mucho tiempo en prisión, ya que siempre encontraba seguidores dispuestos a intervenir para su liberación. Otro punto de controversia fue la falta de pruebas médicas que demostraran sus sanaciones. Los pocos doctores que la apoyaban indicaban que, aunque sus prácticas eran arriesgadas, los resultados eran sorprendentes. Esto alimentó el debate entre la medicina convencional y la alternativa en México. El impacto en la cultura y medicina alternativa. Aunque Pachita falleció en 1979, su legado vive. Sus prácticas y creencias inspiraron a una nueva generación de curanderos en México. Además, su historia sigue siendo un referente en el estudio de la medicina alternativa, especialmente en contextos espirituales. En la cultura mexicana, Pachita ha sido retratada como un símbolo de resistencia espiritual frente a la ciencia, y su figura ha sido usada como inspiración de documentales, libros y hasta en estudios antropológicos. La historia de Pachita nos hace cuestionarnos los límites de la ciencia y la medicina. Fue una mujer con habilidades que desafían la lógica y su historia nos recuerda que, en ciertos aspectos de la vida, hay misterios que aún no podemos explicar. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Crees en el poder de la curación espiritual? ¿O piensas que Pachita era solo una leyenda? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video con quienes creas que les interesaría conocer esta historia. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Pachita. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias interesantes.
Nos vemos en el próximo video.